Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today, again, Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy tenemos otra actualización con Jeff Rich, el siempre brillante historiador australiano que dirige el Substack y el canal de YouTube The Burning Archive. Jeff, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme, Pascal. Bueno, gracias a ti por tus magníficas aportaciones. Es un placer poder charlar contigo otra vez, porque además has estado escribiendo y publicando mucho sobre lo que está ocurriendo, desde tu perspectiva, al otro lado del mundo, en Europa. El asunto entre Rusia y Europa, ¿cómo se ve eso desde Australia? Muchos estamos muy preocupados porque parece que podríamos estar encaminándonos hacia una guerra mucho mayor entre Rusia y la OTAN. Y tú incluso hablas de una OTAN 3.0. ¿Podrías explicarnos un poco eso y cómo lo ves tú? Can you maybe explain that a little bit and what it looks like to you? Sí, la verdad es que me preocupa bastante el riesgo de una guerra. Mucha gente está comparando la situación con la víspera de la Primera Guerra Mundial. El historiador Odd Arne Westad publicó un libro titulado The Coming Storm, que hace comparaciones parecidas con aquel ambiente de miedo, desconfianza y competencia, diría yo, entre las grandes potencias que precedió a la Primera Guerra Mundial y acabó llevando a esa catástrofe. Y existe una preocupación real de que algo similar pueda volver a ocurrir. Hace poco también hablé con Richard Sakwa, que está muy preocupado por la posibilidad de que la guerra actual en Ucrania se extienda, digamos, y se convierta en un conflicto más amplio entre Rusia y Europa. Y algunas de las reacciones, creo, al reciente encuentro de Ankara, tanto en la OTAN como en Rusia, parecen indicar que lo que la propia OTAN describe como OTAN 3.0, esa expansión europeizada de la alianza, es casi, en sí misma, una declaración contra Rusia. El especialista ruso en asuntos internacionales, Dmitry Trenin, ha publicado un artículo titulado La peligrosa lógica de la OTAN 3.0, donde afirma que la OTAN 3.0 significa guerra y que por primera vez desde 1945 Europa se ha declarado enemiga de Rusia, una enemiga implacable de Rusia. Así que es algo muy preocupante, diría yo. Me preocupa tanto la retórica que viene de Europa como parte de la retórica desde Rusia y también, desde mi punto de vista, el aparente olvido de que fueron los Estados Unidos de América quienes iniciaron todo esto y que siguen siendo, de hecho, el principal contribuyente militar, la principal potencia militar y el arquitecto de la OTAN. Así que, si la OTAN 3.0 es una declaración de guerra entre Europa y Rusia, entonces también es, creo yo, una declaración de guerra de facto de Estados Unidos hacia Rusia. Y tengo la sensación de que demasiada gente lo está dando. Sí, lo que me preocupa mucho es que ahora mismo en Europa ves como toda la gente con la que hablas, que no está básicamente dentro de nuestra burbuja, dentro de nuestro círculo de comentaristas, rechaza por completo la idea de que toda esta guerra de Ucrania haya sido en el fondo provocada por Estados Unidos. Para ellos está clarísimo que tenemos una guerra en Ucrania porque Rusia es una dictadura expansionista y fascista que quiere ampliar su territorio. Y por tanto, una vez que termine con Ucrania, necesariamente irá a por Europa. Incluso en Suiza, cuando hablo con gente y con periodistas, me preguntan, bueno, ¿es posible que los estados pequeños vivan sin garantías de seguridad de los estados más grandes? Quiero decir, de algún modo tenemos que disuadir a los rusos, ¿no? Si no los disuadimos, atacarán. Incluso a los suizos tengo que explicarles que vamos a ver, si te haces amigo de los rusos, si te haces amigo de todo el mundo, entonces no necesitas disuadir a nadie, ¿verdad? La disuasión es algo que solo necesitas frente a los enemigos. Pero si construyes tu estrategia de seguridad basándote en la lógica de hacer amistades, acabas con algo más parecido a lo que tiene Omán, que son asociaciones por todos lados, incluso con Irán. Pero esa idea ha desaparecido por completo del continente europeo. ¿Cómo crees que está afectando eso ahora a la forma en que los europeos están afrontando su, bueno, no el futuro lejano, sino el inmediato, los próximos años?
¿cómo interpretas las señales que están saliendo de Europa? How are you reading the signs that are coming out of Europe? Bueno, las señales que salieron de la cumbre de Ankara, con la declaración de la OTAN, fueron, en fin, aparte del agradecimiento al país anfitrión, eran 5 párrafos, menos de 500 palabras. Si lo comparamos, creo, con la cumbre de Vilna de hace un par de años, aquella produjo un comunicado de 40 páginas, muy amplio, hablando del Indo-Pacífico y, ya sabes, del papel dominante de la OTAN en el mundo. En cambio, esta cumbre de Ankara ha sacado, digamos, un comunicado que, diría yo, se ajusta a la capacidad de atención del presidente de Estados Unidos en este momento. Así que creo que una de las cosas que deja esta cumbre de la OTAN es ese componente teatral y retórico que se ve claramente en el comunicado, pero cuesta un poco más percibir cuáles son los procesos reales que hay detrás, los verdaderos niveles de acuerdo y desacuerdo que existen en el fondo. Y está claro que hay algo de... Aunque bueno, está claro que hay un partido bastante militante. Pero los resultados clave que vi que Europa quería destacar de esta cumbre de la OTAN fueron, en primer lugar, que está, por así decirlo, declarando una victoria preventiva en Ucrania. Alexander Stubb ha dicho básicamente que Ucrania está ganando la guerra, que todo lo que necesita para ganarla es sobrevivir, porque el objetivo de Putin era destruir Ucrania. Así que, si Ucrania sobrevive... Ahora bien, eso es un listón bastante bajo, pero yo también lo interpreto como una forma de atar a Estados Unidos a mantener la lucha junto a Ucrania. Y luego, el segundo gran resultado es el rearme de Europa. Todo este proceso de militarización, en cierto modo, responde a los objetivos de Estados Unidos. Más gasto en defensa, más industria militar en el país. Pero los europeos también han dicho que en la cumbre anterior, en La Haya, asumieron el compromiso de destinar un 5% al gasto en defensa, y que esta cumbre trataba precisamente de demostrar que podían cumplirlo. Y entre líneas, me pregunto si eso también significa que en la próxima cumbre, después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, podría haber un pequeño retroceso. Y quizás se diga algo así como, bueno, dijimos que íbamos a cumplir este compromiso, pero no estoy del todo convencido de que se vaya a aplicar exactamente de la misma manera. Aún así, todo este asunto del rearme y la militarización, basado en el modelo ucraniano de uso de drones, ya sabes, librar una guerra sin pérdidas humanas desde el punto de vista europeo, es una parte esencial de todo esto. Y luego, el tercer elemento, o mejor dicho, otro elemento, es mantener a Estados Unidos atado a una guerra permanente contra Rusia. La OTAN y la mayoría de los países europeos están diciendo claramente que Rusia es el enemigo y que no van a permitir que Estados Unidos se desentienda, como Trump ha intentado hacer durante los últimos 18 meses, retirándose de forma unilateral de la guerra en Ucrania. Así que esa parece ser la estrategia. Lo que no sé es si todo eso es realmente sostenible. Oye, solo una nota rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí o conseguir algo de nuestro nuevo merchandising en neutralitystudies.com. Tienes los enlaces abajo. Nos vemos allí. ¿Qué opinas del argumento de Brian Berletic de que en el fondo todo esto de que Estados Unidos se está retirando de la OTAN, esa historia de que presiona a los europeos y quiere apartarse, en realidad es solo una especie de camuflaje para otra estrategia de la que también hablaron, la llamada división del trabajo, que Europa tenga que luchar por el imperio estadounidense contra Rusia, mientras Estados Unidos mueve sus fuerzas y abre otro frente? Quiero decir, han abierto otro frente con Irán, obviamente, pero el grande, el que sueñan de verdad, es por supuesto China, lo cual es una completa locura,
pero esta gente está desequilibrada. Y podemos estar totalmente seguros, porque siguen publicando esos informes de centros de estudios, esos documentos estratégicos y demás, hablando de un tercer frente, de una guerra con China. Y claro, el argumento de Brian Berletic es que todo esto es puro teatro, que el supuesto anuncio de retirada de Estados Unidos no es más que una forma de hacer que los europeos piensen que deben invertir o gastar más dinero en armamento, que en su mayoría van a comprar en Estados Unidos, todo bajo la excusa de que tienen que hacer más por sí mismos. Autonomía estratégica, ¿verdad? Y luego, dentro de unos años, leeremos que la relación entre la OTAN y Europa ha mejorado otra vez, que todo vuelve a ser perfecto. Y cada vez que quieren que pasen del 5 al 6 o al 7%, vuelven a fingir que se están alejando. Así que esto es un juego constante. Por otro lado, hay quienes interpretan de verdad que Donald Trump quiere sacar a Estados Unidos, básicamente, de la OTAN, y son sectores en el continente americano. ¿En qué lado se sitúa tu interpretación? Bueno, creo que ambos tipos de argumentos parten de una comprensión equivocada de lo que realmente es la OTAN como alianza y de la relación entre Estados Unidos y Europa. Quiero decir, esa idea de la continuidad de la agenda o el argumento de que todo es una farsa me parece que exagera el dominio estadounidense. Ya sabes, todo ese discurso de que Europa son vasallos y cosas por el estilo. Pues bien, si Europa fueran vasallos, entonces han sabido jugar muy bien sus cartas frente a su supuesto amo dominante durante los últimos 18 meses, y han conseguido situar a Estados Unidos justo en la posición que querían. Mantener su compromiso con la guerra en Ucrania para garantizar lo que consideran sus intereses europeos en materia de defensa y estrategia. Y también, creo que la historia de la Alianza Atlántica ha sido siempre una especie de tira y afloja, si se quiere, entre las potencias europeas y las potencias estadounidenses. Y eso muchas veces no se valora lo suficiente. En realidad, ha habido una larga historia de tensiones, pero también una larga historia de colaboración, en la que Estados Unidos ha necesitado a Europa tanto como la ha convertido en su vasallo. Y en muchos sentidos, para mí, la gran mentira sobre la OTAN es que Europa se ha vuelto dependiente de Estados Unidos para su defensa. Eso es cierto en parte. Diría que en cierto modo la Unión Europea, o mejor dicho, los Estados europeos han externalizado su defensa y buena parte de su política exterior a la OTAN. Y ese es un problema crónico para Europa. Pero también hay que decir que Estados Unidos depende mucho de la OTAN para llevar a cabo sus acciones ofensivas en todo el mundo. Quiero decir, las bases de Ramstein, ya sabes, todas esas bases alemanas son absolutamente esenciales para todas las acciones agresivas de Estados Unidos en la zona de Asia Occidental, igual que las bases británicas en Chipre y las demás. La gran queja que tuvo Trump sobre la OTAN en la última cumbre fue que no pudo usar la OTAN, las bases europeas, como plataforma para una acción agresiva de Estados Unidos contra Irán. Porque algunos países dijeron, no queremos que uses nuestra base, nuestro país, como plataforma para tu guerra agresiva. Y esa fue su queja. No era que los europeos dependieran de Estados Unidos para su defensa, era que los europeos estaban obstaculizando la ofensiva estadounidense. Es un punto muy interesante. Es un muy buen punto el que planteas. En general, el relato sobre la vasallización de Europa quizá exagera un poco esa parte de la relación, porque lo que vemos es que los europeos son, en cierto modo, vasallos donde quieren serlo. Mientras puedan mantener esa relación, esa presión y ese tira y afloja con Rusia, y al mismo tiempo mantener a Estados Unidos plenamente implicado, comprometido de verdad, entonces están encantados de seguir el juego y de lamer la bota del presidente estadounidense, como hace de forma muy evidente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Pero por otro lado,
también tienen sus límites. But on the other hand, they do have their limits. So Iran, nobody, not even the Germans. Así que Irán, nadie, ni siquiera los alemanes, ni siquiera los países bálticos, hizo mucho más que ofrecer apoyo retórico, ¿verdad? Quiero decir, no hay ningún compromiso militar de ningún tipo, ni en ninguna forma. Y sí se puede argumentar que el tratado de la OTAN y todo eso lo impide, y es cierto. Pero por otro lado, estos son los mismos estados que tienen un historial de romper sus propios tratados para llevar a cabo sus guerras en el extranjero, contra Serbia o enviando tropas de la OTAN a Afganistán. Es perfectamente posible cuando existe un acuerdo político. Pero lo que debemos tener claro es que en este caso no hay ningún acuerdo para eso. Y en ese sentido, creo que esa narrativa de vasallaje exagera un poco la relación. Entonces, ¿qué es lo que hace que los europeos sean tan increíblemente hostiles hacia Rusia? Tú mismo has escrito sobre eso, y también has tenido invitados en tus programas que han hablado del tema. ¿Qué les lleva a aplicar una política que no estarían dispuestos a aplicar, por ejemplo, contra Irán, y que, diría yo, tampoco aplicarían contra China, porque está tan lejos que tendría aún menos sentido? En tu opinión, ¿qué es lo que alimenta ese odio tan intenso y tan interesado hacia todo lo que está al este de Ucrania? Anything east of Ukraine. Yeah, absolutely. Well, I think there's lots of components of it. Sí, and one totalmente. is, Bueno, creo que hay muchos factores en todo esto. Y uno de ellos, que no deberíamos olvidar, es el papel de Estados Unidos. Ya sabes, hay quien sostiene que ha habido una larga guerra contra la Unión Soviética y contra Rusia desde 1917, ¿verdad? Y muchas veces ha sido una guerra muy ideológica, una guerra que se ha ido construyendo durante décadas con instituciones y demás, que tienen su propia inercia. Quizá esa sea una mejor forma de entender la continuidad de una agenda cuando despliegas fuerzas militares por todo el mundo. Military forces all around the world, your agenda is, domination of the... Tu agenda es, ya sabes, la dominación del mundo entero. No sorprende que no cambie demasiado. Así que nunca hay que olvidar el papel tan poderoso de Estados Unidos, por decirlo claramente. La ocupación militar continua de Europa, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, desde la guerra de Irak a principios de los 2000, y aún más después de la crisis financiera global, el aumento constante de la presión estadounidense sobre las élites europeas para que se ajusten a una agenda transatlántica definida por Estados Unidos. With an American-defined transatlantic agenda, and you can see that, and that's the second component. Y eso se puede ver. Y ese es el segundo componente que es, bueno, lo que menciona Neil Benila, la interpenetración de las élites transatlánticas por un grupo común de políticos de carrera, burócratas de carrera, oficiales militares de carrera y profesionales de los medios de comunicación. El elemento periodístico es también una parte clave de todo esto. Así que hay, por decirlo así, un núcleo de élite que impulsa esas agendas. Pero además, está claramente ese componente de sentimiento periodístico agresivo, digamos, hacia Rusia desde Europa. Y creo que eso tiene una historia bastante profunda y larga, de la que quizá debería hablar. Which, maybe I should talk about. Sí, totalmente. Pero también, me alegra mucho que menciones a Neil Benila, su Substack Wars y su análisis, porque creo que es una de las personas más brillantes que ha estudiado estas redes de élite. Y bueno, es una parte fascinante porque se puede argumentar perfectamente que las poblaciones de estos lugares, Norteamérica y Europa, no son en absoluto rusófobas en el sentido clásico, pero esas redes de élite sí lo son. Y gracias, de hecho, a revelaciones recientes en Estados Unidos, y también en parte a la guerra de Irak y a cómo Irán comunicó sobre ella, ahora tenemos un término aún mejor, más pegadizo, para describir a esas redes de élite. Podemos llamarlas simplemente la clase Epstein, todas esas personas que aparecen en los archivos de Epstein. Y ahí se ve cómo esas redes están conectadas entre sí, y cómo incluso, ya sabes, la princesa noruega, tal o cual está profundamente entrelazada, se hacen sobornables y susceptibles de chantaje.
make themselves bribable and extortable. At the same time, they participate, right? Al mismo tiempo participan, ¿verdad? Y se presionan entre ellos, pero también se ofrecen muchas oportunidades unos a otros para que, si eres, por ejemplo, el primer ministro de un pequeño estado báltico, puedas en cualquier momento dar el salto a la Gran Liga, a la Unión Europea o incluso a la OTAN, ¿no? Y así mejorar tu posición. De ese modo, se aseguran de que esas élites tengan menos lealtad a sus propios países y mucha más al grupo, a través de Bilderberg y de la Conferencia de Seguridad de Múnich. No es que estén controlados de forma centralizada, pero sí se coordinan entre ellos y forman su propio tipo de burbuja epistémica, separada de buena parte del resto de Europa. Pero aún así, sigue siendo una pregunta importante. ¿Por qué esa parte es tan extremadamente rusófoba y tan hostil hacia el este? Bueno, que hay algunos factores históricos recientes que influyen en todo esto. Y pienso que la movilización de los estados de Europa del Este, sobre todo impulsada tanto por redes de emigrados estadounidenses, como por ejemplo Zbigniew Brzezinski y otros, pero también, y muy especialmente, por el Reino Unido, ha sido clave. El Reino Unido ha buscado activamente aumentar su influencia en Europa, reforzando su papel en materia de seguridad y defensa en Europa del Este, y movilizando a los países bálticos y del Este, como Polonia y otros, dentro de esa línea de oposición a Rusia. Y bueno, el Reino Unido todavía tiene colonias, territorios no autónomos, en el continente europeo, en Chipre y en Gibraltar. Así que quizá los países de su entorno deberían plantear ese asunto en las Naciones Unidas y expulsar a Gran Bretaña. Pero creo que hay una historia más profunda, sobre la que tengo una perspectiva un poco distinta a la de muchos relatos sobre Rusia frente a Occidente, y también sobre la rusofobia, que en realidad se remonta a finales del siglo XVIII y principios del XIX. A principios del siglo XVIII. Es decir, el periodo de las revoluciones, más o menos entre 1750 o 70 y 1830 o 70. Hace poco celebramos el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, que en realidad es un acontecimiento clave dentro de todo este proceso. Y lo que sostiene el historiador John Darwin, que está considerado como una de las máximas autoridades en la historia de los imperios, aunque el mundo de los podcasts geopolíticos apenas le preste atención, es que lo que ocurre en ese periodo es la formación de una Europa ampliada, es decir, Europa como tal, Estados Unidos como la extensión occidental de Europa, y Rusia como, si se quiere, la extensión oriental de Europa. Y que a través de esa serie de acontecimientos acaban uniéndose, aunque con diferencias evidentes, diferencias nacionales, políticas y de todo tipo, dentro de una zona común que comparte intereses geopolíticos, identidades culturales y valores políticos, en un sentido amplio, una especie de identidad liberal. Y este periodo, de 1750 a 1830, es realmente el momento crucial en el que, bueno, solemos hablar de 500 años de colonialismo europeo occidental, pero en realidad es aquí, entre 1750 y 1830, cuando Europa, o la llamada Gran Europa, se separa del resto del mundo y se vuelve mucho más poderosa y mucho más segura, digamos, de su propio poder, hasta el punto de imponerse al resto del mundo. Vemos cómo se expande hacia Asia. En este periodo también se produce la conquista británica de la India, que es tan decisiva como cualquier otro hecho en esta historia. Y más tarde, ya en el siglo XIX, se adentra en África. Hasta este momento, el dominio europeo en el mundo era en realidad bastante limitado. Así que, en este punto, hay una idea bastante compartida de que esas tres zonas forman parte de Occidente y de que Occidente tiene una misión civilizadora, una misión imperial,
que además se proyecta hacia el resto del mundo. Pero detrás de todo eso, existen grandes tensiones sobre hasta qué punto cada una de esas partes se siente realmente parte del mismo conjunto. Por ejemplo, Estados Unidos se define a sí mismo como el nuevo mundo, con ese espíritu de frontera y todo ese tipo de cosas que, como explica John Darwin, no son más que el mito clásico del colonizador, la historia del excepcionalismo americano. Y en realidad, esa es la base histórica del llamado excepcionalismo estadounidense. No deja de ser un mito. Pero claro, Rusia también forma parte de esta historia. Y Rusia es un país con una tradición de expansión colonial, de misiones civilizadoras y todo lo demás. Pero ya sabes, Europa Occidental ve a Rusia como una potencia asiática comprometida, con la que también tiene conflictos, que no ha escapado de su pasado mongol, de su pasado euroasiático, y que sigue siendo, en términos relativos, una sociedad más autocrática. Así que hay, por un lado, una sensación de pertenencia, pero también con la percepción de que esos casi conocidos son en realidad extraños, son distintos a nosotros. Y creo que eso es una de las fuerzas que impulsan esa especie de rusofobia que va surgiendo con el tiempo. Así que es una especie de sentimiento de pertenencia, pero con mucha tensión alrededor. Y eso es lo que impulsa esas olas crecientes de miedo y de odio. Y es importante subrayar que no es algo constante en el tiempo. Varía, ¿sabes? Y también cambia en su carácter. Parte del sentimiento antirruso y antieslavo de finales del siglo XIX, antes de la Primera Guerra Mundial, es tan racista como cualquier otro. Es abiertamente racista. Como decías en tu reciente entrevista con Jakov Rubkin, se parece mucho al tipo de antisemitismo que surge en esa misma época. Hay toda una serie de figuras culturales, políticas e ideológicas importantes que expresan de forma fundamentalmente civilizatoria o directamente racista ideas sobre la supuesta inferioridad de los eslavos, la inferioridad de los rusos. Mi ejemplo clásico de esto es La montaña mágica, de Thomas Mann, una de las grandes novelas del siglo XX, publicada en 1924, que retrata la Europa de antes de la guerra, justo al borde de la Primera Guerra Mundial. En ella aparecen varios personajes rusos que se presentan como medio asiáticos, algo bárbaros, sin seguir las costumbres civilizadas. Ese es un tipo claro de rusofobia. Pero luego, en 1917, llega la Revolución Rusa, y ahí se produce lo que podríamos llamar la gran ruptura de Rusia y del mundo ruso, la Unión Soviética con Occidente. Es, por así decirlo, el gran divorcio entre Rusia y el mundo occidental. Y a partir de ese momento, además, Estados Unidos empieza a desempeñar un papel enorme en la difusión de estereotipos sobre Rusia y los rojos, el llamado judeo-bolchevismo, y todo ese conjunto de ideas que con el tiempo han ido evolucionando y adaptándose. ¿Alguna vez los llamaron un judeo-bolchevismo? ¿Era un término que se usaba? Sí, no. Era totalmente un término. Sí, era un término muy común, de hecho, incluso en Estados Unidos. Quiero decir, hace poco se ha publicado un libro magnífico de Mark Masower, un historiador británico afincado en Estados Unidos, que se titula Sobre el antisemitismo, una palabra en la historia. En él analiza la historia del antisemitismo, que surge como palabra hacia la década de 1870 y que originalmente era una especie de grito de guerra que decía, estamos orgullosos de ser antisemitas. Y además se basaba en una idea muy propia de finales del siglo XIX sobre las naciones como razas, una idea sin base científica real, pero que en aquel momento se consideraba racismo científico. Se pensaba que los irlandeses eran una raza distinta, los eslavos otra, y así sucesivamente, con todas esas categorías inventadas de diferentes tipos de humanidad. Así que sí, era un término que se desarrolló en esa época, y el de judeo-bolchevismo se utilizaba de forma totalmente explícita entonces.
That will maybe a topic for another time, looking at how this Quizás sea un tema para otro momento, analizar cómo esta idea de lo judeo algo se ha utilizado a lo largo del tiempo para justificar o deslegitimar lo que uno quería hacer políticamente. Y eso en realidad nos lleva otra vez a la conversación con Yakov Rapkin y a un par de charlas más que tuve en este canal sobre la rusofobia, que también fue el tema de la conferencia en Rusia a la que asistí hace poco. Aquello me hizo pensar mucho en la naturaleza politizada de algunas de estas afirmaciones sobre las personas. Y aunque me gusta entrar en los detalles de cómo ciertas políticas exteriores van evolucionando con el tiempo, ahí hay que fijarse en las declaraciones de ministros de Asuntos Exteriores, de presidentes y demás, y luego comparar cómo eso difiere de, por ejemplo, hace 4 años y cosas así. Exacto. Eso es algo que se puede hacer a un nivel micro. Pero por otro lado, también podemos hacer el análisis macro al que aludías antes y preguntarnos si son precisamente esos movimientos civilizatorios de las sociedades los que acaban predeterminando el espectro de lo posible en las futuras políticas exteriores. Y lo que mencionabas antes es, por supuesto, que por un lado estaba el impulso de los europeos hacia Occidente, y ese impulso es en sí mismo también genocida, porque dependía de la erradicación de las poblaciones nativas del continente norteamericano y también de Australia. Pero centrémonos en el mundo atlántico, ¿de acuerdo? Así que por un lado teníamos ese impulso, y la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos, la llamada Guerra de Independencia, en realidad fue más una guerra por decidir qué grupo de blancos mandaba, no si los blancos mandaban o no, ¿verdad? Estaba claro que ganara quien ganara, probablemente seguiría con el mismo proyecto, la expansión hacia el norte de América. Por otro lado, tenemos a Rusia y su expansión hacia el este. Y un punto que señalaba Yakov Rapkin es que la forma en que Rusia se expandía siempre fue integradora. Integraban a quienes ya vivían en esas tierras y los convertían en parte de sí mismos. Y eso formaba parte esencial de lo que significa ser ruso. Y eso ahora choca con el enfoque mucho más racista de Europa Occidental, que viene a ser algo así como tenemos que hacer que esta gente desaparezca, sustituirlos por nosotros mismos. Y si no son sustituidos, entonces bueno, mirad lo que hacen los rusos. Son las hordas, la horda de oro. Son los asiáticos, ¿no? Son los otros. Y eso es algo frente a lo que este modo de colonialismo de Europa Occidental parece ser por naturaleza hostil. Y ahí es donde quizá podamos reducirlo todo, otra vez al racismo. No sé si eso es simplificar demasiado, probablemente sí lo sea. Pero ¿qué opinas de algo así? Bueno, mira, es una idea realmente interesante. Quiero decir, si volvemos a esa idea que surge a principios del siglo XIX, la de una especie de zona cultural común, con diferencias, pero también con rasgos compartidos, lo que podríamos llamar la Gran Europa, esa zona incluye a Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos y Rusia. A menudo hablamos de racismo europeo, pero de esas 3 áreas, Norteamérica fue la que tuvo las instituciones, los sistemas, las políticas, la legislación y las prácticas laborales más sistemáticamente racistas, duraderas y explícitas. Todo eso, incluidas las políticas migratorias y demás. Así que, aunque hablemos de racismo europeo, creo que siempre deberíamos matizarlo y decir racismo euroamericano, y no dejar a Estados Unidos fuera de esa ecuación. Porque incluso en el siglo XIX, Estados Unidos fue excepcional en su uso de la esclavitud y en cómo justificaba políticas abiertamente racistas dentro de su propio Estado, dentro de sus propias fronteras nacionales. Y de forma parecida, la dimensión genocida de todo esto, la Guerra de Independencia Americana, fue por un lado una guerra por la autonomía local, pero también fue una guerra contra las limitaciones que impedían a los colonos americanos capturar, o más bien robar, las tierras de las naciones nativas. La doctrina Monroe, del mismo modo,
venía a decir, en gran medida, no os metáis en nuestras guerras, que acabaron convirtiéndose en guerras genocidas en las décadas de 1820 y 1830 contra las naciones nativas de América. En fin, ya me he quedado a gusto diciendo esto, y he perdido el hilo de la pregunta, Pascal. Perdona. Estabas hablando de la dimensión civilizatoria del asunto. Sí, sí. ¿Es la civilización un concepto que puede ayudarnos a entender lo que está pasando ahora mismo? O si lo aplicamos, va a ser solo, ya sabes, una especie de manta inútil que cubre la maquinaria real que deberíamos intentar comprender. Porque ya sabes, a veces los grandes conceptos esconden mucho más de lo que ayudan a revelar. ¿Crees que la civilización puede servirnos para entender esto? Sí. Creo que la idea de civilización no es, en general, una forma muy útil de plantear los tipos de conflictos geopolíticos que tenemos hoy. Quiero decir, la civilización es uno de esos grandes conceptos complejos de la historia. Tiene una larga trayectoria de estudio, pero se ha usado mal muchas más veces de las que se ha usado bien. He escrito sobre varios conceptos relacionados con eso, y últimamente ha resurgido mucho con esta idea del estado civilizacional. Y bueno, en realidad es un efecto a largo plazo del libro de Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones. En el fondo, Huntington definió las civilizaciones precisamente como choques. Huntington really defined civilizations as Bueno, si miras con detalle su libro, la forma en que clasifica las distintas civilizaciones, hay unas 8, más o menos, que él define en todo el mundo. Y eso en sí mismo ya plantea la pregunta, ¿de verdad hay 8 civilizaciones? Es una visión fundamentalmente religiosa, una especie de justificación de los conflictos posteriores a la Guerra Fría desde la perspectiva estadounidense. Por ejemplo, Japón está definido de una manera distinta a China, y luego en este concepto del mundo ortodoxo, que por cierto no incluye Grecia ni otros países, que uno esperaría. Y creo que cuando hablamos de civilización o de civilizaciones, lo mejor es entenderlo como un proceso. Hay un historiador que define la civilización como un proceso para adaptar el entorno a las necesidades humanas, más que como una forma de progreso o un tipo concreto de sociedad. Pero también pienso que los grandes estados con el tiempo desarrollan sus propias culturas y sus propios modos de gobernar. Y muchas veces, cuando la gente habla de esas diferencias civilizacionales, lo que hace es reducir una historia muy compleja a unas cuantas características simples y esenciales. Por ejemplo, cuando se dice que Irán es un estado civilizacional de 5.000 años, realmente eso refleja la complejidad y los conflictos de 5.000 años de historia persa. Pero lo que hacen, en cierto modo, es resumir algunos de los patrones y estilos de la diplomacia que son distintos entre, ya sabes, Rusia, China, Europa, Norteamérica, y así sucesivamente. Y creo que hay algo de verdad en esas formas de llevar las relaciones entre estados, de hacer diplomacia y todo eso, que han sido realmente importantes. Ahora bien, también pienso que algunas de las grandes tendencias globales que se han dado en los últimos 200 años han aportado algo mucho más amplio. Porque aunque las civilizaciones, si quieres llamarlas así, se hayan desarrollado por caminos separados, ha habido también muchísimo diálogo, intercambio y mezcla de culturas y civilizaciones. Sobre todo en estos 2 últimos siglos, con las distintas fases de lo que podríamos llamar globalización, todas esas sesiones de las que hablamos son en realidad una combinación de diferentes culturas. Hay un escritor martiniqués francés, Edouard Glissant, que habla de un concepto llamado creolización, que desarrolló originalmente para describir la cultura caribeña. Pero creo que también debería aplicarse a algunas de estas ideas sobre los choques de civilizaciones. Si miramos la cultura civilizacional rusa, ha sido profundamente moldeada por la herencia mongola.
También por la experiencia del Imperio Ruso, por la experiencia de la Unión Soviética, y por ese largo sentimiento, durante siglos, de pertenecer y al mismo tiempo de ser rechazados por Occidente. The sense of being rejected by the West. And it's developed a whole series of institutions and cultures. Y ha desarrollado toda una serie de instituciones y culturas en esa línea que sí influyen en la política exterior. Por eso creo que ser conscientes de ese tipo diferente de cultura, de instituciones, de formas de hacer las cosas y de plantear los temas es realmente importante. Y es algo que nunca se aborda de forma adecuada en los análisis realistas, que tienden a reducirlo todo, ya sabes, a un modelo de teoría de juegos, de unas pocas grandes principias y maximizar resultados nacionales, unas frente a otras. Maximizing their national interest against each other. Yeah, right. This is also one of my largest Sí, criticisms on exacto. the school of Esta es realism. también una de mis mayores críticas a la escuela del realismo, que creo que probablemente sea la más importante dentro de las relaciones internacionales. Pero por desgracia, no deja suficiente espacio para cuestiones como las diferencias reales y profundas entre distintos enfoques culturales y cosas por el estilo. Básicamente, la escuela realista parte de la idea de que todos los países del mundo se comportan como los euroamericanos, que la forma en que los euroamericanos construyen sus estados es la forma en que todo el mundo construye los suyos, y por tanto están en competencia constante, porque se perciben como una amenaza permanente entre sí, lo cual, por cierto, es algo muy típico de Europa, salir continuamente a intentar eliminar a los demás. Constantly go out and try to eradicate everybody else. Also the duplicitous language and so on. Además, ese lenguaje tan hipócrita y todo eso, un conjunto de normas para nosotros y otro distinto para vosotros. Eso, en sí mismo, es una de esas cosas racistas, ¿verdad? La clasificación, la estratificación de la sociedad y tratar a la gente según distintos reglamentos. Lo vemos repetirse una y otra vez. Pero todo eso, por supuesto, queda fuera del análisis del poder, que se basa únicamente en cuál es la diferencia de poder entre los distintos actores del Estado. I think it comes out too in the sort of realist analysis of Creo que eso también se nota en el tipo de análisis realista de la rusofobia, por así decirlo. anti-Russianism. Aunque, bueno, quizá deberíamos llamarlo antirruso o algo más sencillo. Pero lo interesante de usar la palabra rusofobia es que pone el foco en una de las características clave del fenómeno, que es una emoción. Es miedo y aversión, ya sabes. Y creo que los realistas tienen muchas dificultades para manejar eso. Por ejemplo, el análisis de Glenn Deason sobre la rusofobia dice, básicamente, que se trata de una propaganda impulsada por los conflictos entre grandes potencias o por la geopolítica, que aprovecha el hecho de que la gente tiene emociones y no siempre actúa de forma racional. Have feelings and don't always act rationally, but in truth, most of us. Pero en realidad, la mayoría de nosotros, bueno, todos tenemos sentimientos. Todo nuestro comportamiento está impulsado en parte por las emociones, y mucho. Y sinceramente, no creo que se pueda entender del todo el fenómeno de la rusofobia sin comprender y afrontar su lado emocional. Hay que verlo como algo que surge de una respuesta emocional socialmente estructurada ante una historia de guerras, una historia de alienación respecto a otra sociedad y otra cultura, pero también de interdependencia con esa misma cultura. Y además, hay que tener en cuenta la ambivalencia de sentirse, al mismo tiempo, dependiente de esa cultura y a la vez alejado de ella. But also feeling alienated from that culture. And you can see that, I think, in the contemporary Y eso se puede ver, creo, en la respuesta europea actual frente a Rusia. Uno de los aspectos clave del conflicto entre Europa, Rusia y Estados Unidos en los últimos años ha sido la dependencia de Rusia para el suministro de energía. Y eso ha provocado reacciones ambivalentes entre los líderes europeos. Ha despertado ira y resentimiento en los estadounidenses, que desde hace tiempo intentan que Europa dependa de ellos para su energía. Pero también ha generado ese miedo y rechazo hacia Rusia. Sí, tenemos una interdependencia con ellos, pero no nos sentimos cómodos con eso, porque al fin y al cabo siguen siendo unos desconocidos para nosotros. They're also they're strangers to us.
So this dependence upon but fear of strangers. Creo que esa dependencia de los extraños, combinada con el miedo hacia ellos, es uno de los factores que sustentan la rusofobia, igual que ocurre con muchas otras formas de antisemitismo. Se puede interpretar que algunas de las oleadas de antisemitismo a lo largo del tiempo responden a una reacción parecida, a esa interdependencia con un grupo dentro de la sociedad. Por ejemplo, en Alemania y en Europa del Este en el siglo XVIII, o en el siglo XVII en la mancomunidad polaco-lituana, cuando hubo un estallido enorme de violencia antisemita, que fue en parte una reacción contra esa situación, impulsada, al menos en parte, por el odio hacia los grupos externos. Was partly, if you like, driven by out-group hatred, but it was also a backlash against the stronger role. Pero también fue una reacción contra el papel cada vez más importante de las comunidades judías que habían huido de las expulsiones en Europa Occidental. Se habían trasladado a Polonia a lo largo de un par de siglos y habían adquirido un papel social destacado en las ciudades, en el comercio, en todo ese ámbito que otros grupos sociales veían con resentimiento. Y todo eso estalló en una ola de violencia terrible, centrada sobre todo en lo que hoy es Ucrania. Así que este patrón de dependencia mutua y al mismo tiempo de miedo hacia los extraños es también una idea que otro historiador, Jeremy Adelman, está desarrollando como una forma de volver a contar la historia de los últimos 200 años más o menos de la globalización. Él redefine la globalización como interdependencia. Ya sabes, mercancías que se mueven por todo el mundo y también personas que se enfrentan a algo nuevo. Desde mediados del siglo XIX empiezan a circular imágenes fotográficas de gente de todas partes y las noticias llegan casi al instante desde cualquier lugar del planeta. Así que el mundo se vuelve un sitio más íntimo, donde las personas tienen que gestionar sus reacciones hacia desconocidos de los que en realidad dependen. Y eso puede despertar una respuesta colaboradora, amable, altruista, pero también puede provocar una reacción resentida, depredadora o competitiva. Competitive response. And the history, he sort of interprets the... Y la historia, ya sabes, él interpreta más o menos los últimos 200 años como una especie de vaivén entre ese tipo de respuestas. Y bueno, ahora mismo creo que estamos en una fase un poco depredadora por parte de Estados Unidos. Hacer que América vuelva a ser grande, debilitando a los demás. Europa, por su parte, queriendo cerrar el paso a los migrantes y también a las fuentes de energía europeas de las que depende. Y todo eso va acompañado de un debilitamiento de muchos de los diálogos multilaterales y transculturales y de las instituciones de Naciones Unidas que podrían fomentar una respuesta más cooperativa y altruista. Promote a more cooperative, altruistic response. Podemos dedicar los últimos minutos a hablar un poco de cómo todo este entorno afecta a Australia, ya que tú estás allí. Y hay también rusofobia en Australia. Quiero decir, Australia es también una de las colonias de asentamiento europeas, ¿no? Y el resultado de eso. ¿Cómo está conectada la cuestión de Rusia con Australia? ¿Cómo la está influyendo? Porque por un lado, sí, formáis parte integral de ese proyecto europeo. Pero por otro lado, estáis muy lejos. Y además, ya son varias décadas, incluso siglos, de desarrollo independiente, y la composición étnica de Australia también está cambiando. ¿Cómo se está dando ahora el debate público allí en relación con Rusia? Bueno, la cultura pública en Australia es bastante hostil hacia Rusia. Políticamente ha estado, ya sabes, muy firmemente del lado de Ucrania. Hubo varias acciones del gobierno australiano contra la embajada rusa en Canberra. A nivel político y mediático, ha sido realmente muy contundente. Quiero decir, cuando estalló la guerra de Ucrania, yo estaba estudiando ruso, haciendo un curso de idioma con una profesora rusa emigrada. Y bueno, la comunidad rusa tuvo que, en cierto modo, pasar a la clandestinidad. Had to go underground to some degree. They couldn't organize community festivals. No podían organizar festivales comunitarios.
hubo intentos de prohibirlos. Y desde hace ya bastante tiempo, existe en Australia una comunidad ucraniana exsoviética bastante numerosa, que también ha impulsado con fuerza ese tipo de cosas. Así que en realidad ha sido un elemento bastante influyente, pero creo que en parte también tiene una base popular más amplia. Es decir, no estoy del todo de acuerdo con la idea de que la gente está bien y que son solo las élites las que fomentan la rusofobia. Creo que, una vez más, todo se remonta a ese miedo a la interdependencia con los desconocidos. Feared interdependence on strangers. People see. La gente ve una presentación muy selectiva de las noticias. Ven que ocurre algo terrible y reaccionan de una forma totalmente comprensible y humana, con miedo y rechazo. Y creo que en parte eso también está relacionado con grupos que tienen viejos agravios históricos contra Rusia, de un tipo u otro. Por ejemplo, los emigrantes del antiguo bloque soviético, los emigrantes ucranianos, y así sucesivamente. Así que la rusofobia, o el sentimiento antirruso, sigue muy presente en Australia, el proamericanismo. Pero en fin, Australia es una gran oportunidad perdida. ¿Por qué? It's a great missed opportunity in a way because, Australia is this extraordinary. Porque ya sabes, Australia es una sociedad multicultural extraordinaria. Y cuando la gente dice eso, en Europa o en Estados Unidos, muchos piensan, multicultural, qué palabra tan curiosa. Pero en Australia es un término bastante aceptado, o al menos lo ha sido hasta hace poco. Creo que aproximadamente la mitad del país tiene al menos un progenitor nacido en el extranjero, y más o menos un 30% de la población ha llegado a Australia desde otro país. En este momento, la comunidad más numerosa nacida fuera de Australia es la de origen indio. Durante mucho tiempo fue la británica, pero ahora es la india. Y si incluimos a los demás países del sur de Asia, la mayoría procede claramente de esa región. También hay una población muy numerosa nacida en China que vive en Australia. Chinese-born population in Australia as well. So the character of Australians. El carácter de la sociedad australiana es profundamente multicultural. Quiero decir, hay una mujer rusa al otro lado de la calle, hay gente china por aquí, estadounidenses por allá. Forma parte del tejido básico de la vida cotidiana. Pero también ha habido en Australia una reacción en contra de todo eso. Porque claro, están las cuestiones de cómo gestionar las fronteras, la migración, todos esos temas, y cómo repartir los riesgos y beneficios económicos de la migración. Y hoy en día, en Australia, el principal partido conservador, el principal partido de derechas, creo que incluso puede que sea ahora el primero en las encuestas, es un partido llamado One Nation, que se remonta a los años 90, y su base emocional ha sido básicamente un partido contrario a la inmigración. Its emotional base is basically being an anti-migrant party, and it's partly been. Y en parte, todo esto se ha alimentado últimamente por ese tipo de retórica de derechas, tanto estadounidense como europea, que nos llega constantemente a través de los medios del grupo Murdoch y también de la ABC. Y además, se ha visto impulsado por la debilidad institucional del Partido Liberal, el partido conservador tradicional en Australia, que perdió el gobierno después de muchos años y lleva un tiempo en una sucesión constante de líderes, sin tener muy claro hacia dónde va. Pero para gente como yo, que hemos crecido dando por hecho que en Australia todo el mundo acepta el multiculturalismo, resulta profundamente chocante y bastante desconcertante ver de repente cómo surge algo así como un partido del estilo del AfD, que se convierte en una fuerza política importante en el país. Ahora bien, dentro de todo eso, la rusofobia no tiene un papel destacado y va mucho más dirigida hacia el notable aumento de la migración del sur de Australia en sus últimos tiempos. Interesante. Tenemos que dedicar un par de episodios más, dentro de poco, a Australia, porque es un microcosmos que merece estudiarse mejor. Además, es un caso muy interesante para poner a prueba algunas suposiciones sobre los europeos y sobre ese tipo de relación euroatlántica. Es como que está ahí, ofreciéndose para el análisis, ¿no? Es como decir, oye, por cierto, si quieres estudiar otra de las antiguas colonias de ultramar, aquí tienes una.
It's also an interesting También es una forma interesante de asomarse a la relación entre India y China. Narendra Modi acaba de visitar Australia y también Japón. Así que sí, creo que eso sería realmente interesante. So yeah, no, I think that would be really interesting. Okay, we'll do that. We'll do that. Vale, haremos eso. Haremos eso. En ese caso, vamos a ir cerrando. Para quienes quieran seguirte, por supuesto, todo el mundo debería ir al Substack y al canal de YouTube de Burning Archive. El canal de YouTube tiene el mismo nombre, ¿verdad? Burning Archive. Same name, right? Burning Archive. Yeah, it's called Sí, se llama The Burning Archive y el Substack en jeffrich.substack.com. Incluirás algunos enlaces más abajo. down below. I will include the link. Dejaré los enlaces aquí abajo. Todos, echad un vistazo al trabajo de Jeff. Es fantástico. Jeff Rich, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. For your time today. Gracias, Pascal.